Espíritu de Dios, danos tu luz, tu sabiduría y tu gracia. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Vamos a compartir una primera enseñanza que nos va a ayudar muchísimo, porque el gran desconocido para mucho católico es el Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios nos dice que esa es la gran promesa, el gran regalo de Dios para nosotros. Por eso vamos a compartir una enseñanza que se llama Testigos con Poder. No lo vayan a olvidar. ¿Cómo se llama? Cuando a uno le hablan de testigo, de hecho, el Evangelio de San Juan habla y se dice que es el Evangelio del testimonio. Y esa palabra testimonio tiene muchas cosas que pudiéramos sacar. Pero vamos a ver eso de qué es eso de testigo con poder. Uno puede sentirse débil, frágil, abatido, y sobre todo muchas personas en esta situación que está viviendo el país se sienten derrotados en la familia, se sienten derrotados económicamente, se sienten fracasados emocionalmente. Y aquí la misma palabra de Dios nos va a dar la clave para que nosotros entendamos de dónde nace ese poder y esa gracia. Vamos todos a leer este texto que nos presenta en la primera carta de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo este texto sagrado? Que él no habla de algo que le comentaron, sino que él pudo palpar, pudo tener experiencia de Dios, es decir, poder experimentarlo. Mire esa palabra, nosotros para alguien dice, esa persona tiene experiencia. Y experiencia, cuando usted la divide, quiere decir salir de. Peri, mirar alrededor. Y encia, tener conocimiento. Entonces, para tener conocimiento, nosotros tenemos que salir de nosotros mismos. Y en este caso, salir de nosotros mismos es muy importante, porque a veces nosotros nos miramos tanto a nosotros mismos que no le damos ese espacio a Dios. Por eso aquí dice, y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó. ¿Quién sería quien se manifestó y venció la muerte y nos da la vida eterna? Jesucristo. Y sigue diciendo el texto sagrado, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estemos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira, una de las cosas que ocurre con más frecuencia es precisamente que las personas a veces estando en la iglesia que Cristo fundó y donde Él es la cabeza y Él es el que da las gracias, los dones, el que vitaliza, la gente dice, ahora sí conocí al Señor. Y lo que está diciendo, ahora sí conocí al Señor, lo que está diciendo es que no se había abierto a la acción del Espíritu Santo. Entonces, ser testigo con poder es abrirse al Espíritu Santo, abrirse a la acción de Dios. Mire, las personas piden muchas cosas y se le olvida pedir la gran promesa y el gran regalo, que es precisamente la presencia y la acción del Espíritu Santo. De allí que vamos a ver, hermanos, que es un testigo. Les decía que Juan es llamado el teólogo del testimonio,
Y ustedes notarán que hay un testimonio interior. Y la persona participó en el suceso como un actor o como un espectador. Pero el exterior es lo contrario. Mire, en este exterior la persona lo que hace es contar lo que vio, vivió o escuchó. ¿Cuál creen ustedes que es más importante para uno como cristiano católico? ¿El testimonio qué? Interior. Ustedes recordarán que la palabra de Dios ayer nos decía que en la carta a los Efesios que pidiéramos el espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para tener un conocimiento interno de Dios. ¿Un conocimiento interno de quién? De Dios. Bueno, yo quiero pedirles a los que están grabando, no se preocupen, porque se me había olvidado saludar a los hermanos que desde sus hogares nos están acompañando por la Red Católica de Medios. Démosle un aplauso a ellos porque son muchos, incluso de dentro y de fuera del país que nos acompañan. Entonces miren esto importante. Siempre uno debe pedirle a Dios que tenga un conocimiento interno de Él, que tenga una experiencia interna de Él, que no hable de Dios como algo que no lo toca. ¿Cuál es la clave de saber que uno tiene un conocimiento interno de Dios? Pues la clave es que lo que uno cree, uno vive y experimenta. Si yo creo que Dios está vivo y lo experimento internamente, viviré desesperanzado, angustiado, abatido, aburrido. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Si yo tengo experiencia de Dios, que Él me ha ayudado en otras situaciones, que nunca me ha abandonado, voy a ser una persona que digo, no, yo ya estoy desilusionado, yo estoy peleado con Dios, yo ya, mejor dicho, yo un día voy a misa, el otro día no voy. ¿Ahí habrá experiencia interior de Dios? No, porque cuando se conoce y se enamora y se toca esa presencia, la vida es totalmente diferente. Y esa vida diferente tiene fuego. Y eso es lo que nosotros necesitamos siempre tener en cuenta. Entonces miren una cosa que es bien interesante. Ser testigo, dice, no es fácil. ¿Y por qué? Porque mire, la diferencia es que hay personas que tienen doctrina y se saben cosas de la Biblia y se han estudiado el catecismo. Pero el gran problema es que no tienen experiencia interna de Dios. Yo no sé si a ustedes les habrá tocado en algunas parroquias, por ejemplo, que muchos de los que están en los grupos o que trabajan en las parroquias son personas supremamente difíciles. Y cuando digo supremamente difíciles es que son de mal genio, pueden ser arrogantes, orgullosas, pueden ser groseras, impacientes. Y entonces uno dice, y dicen, mi Dios está vivo, Él no está muerto. Pero uno dice, pero ese es un canto, porque la señora está más muerta que viva. Es igualito que cuando la señora es de mal genio y agresiva y violenta y viene a misa y con gritos y peleas quiere llevar a todos a Dios, que ustedes se van a chamuscar el rabo porque no creen en Dios. Deje y verá cuando yo esté en el cielo, allá los voy a ver. Y entonces uno cree que es eso. No, mire, ese ser testigo, oiga bien, no es una cuestión de doctrina, es de experiencia. Por eso dice que el testigo exige compromisos. Y unos compromisos, oiga bien, donde la persona obra según la escala de valores de Dios. Y la escala de valores de Dios,
o los frutos, porque recuerden que el buen Dios habla del árbol bueno y el árbol malo. Desde el primer salmo habla de que el hombre bueno da frutos y dice que nunca le faltarán los frutos, que aunque haya sequía, dice que en todo le irá bien. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta si nosotros estamos dejando que en nosotros llegue ese poder de Dios, ese conocimiento interno de Dios, para que realmente haya compromiso. Hay gente que, por ejemplo, está en un grupo, en una comunidad, y no quieren comprometerse con nada. No quieren nada que les exija sacrificio, nada que le implique ir a un lugar, por ejemplo, que sea difícil. Miren, cuando ayer el Señor en su palabra decía, vayan al mundo entero y prediquen el evangelio, está diciendo, vayan a todos los lugares. Y hay gente que, por ejemplo, cuando le piden un apostolado y le dicen, usted tiene que ir a una sola marginal de Villavicencio, lo vamos a mandar a la Lambada. De Lambada ni de riesgos. Casi que dicen que no, a mí al que me mande a evangelizar a la Lambada, le lambo es pero la madre. Y entonces se lo toma como, y ahí es donde entra, hermanos, el que uno dice, bueno, ¿qué hemos convertido el evangelio? ¿En algo que a mí me guste? ¿O realmente yo tengo experiencia de Dios y me he dejado impregnar de Dios? Miren ustedes por eso lo que dice Proverbios 14:25. Lean por favor fuerte todos. Fíjese tan bella este texto. Una persona que es testiga del poder de Dios, que ha dejado que Dios impregne su corazón, se vuelve un salvador de vidas, igual que Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar. Yo soy salvador de vidas para los demás. A mí me conduele los niños abandonados. A mí me conduele los hogares destruidos. A mí es decir, tengo sensibilidad frente al divorcio, tengo sensibilidad frente al aborto, tengo sensibilidad frente a los ancianos abandonados. Mire, cuando hemos perdido esa sensibilidad es porque el Espíritu de Dios lo hemos apagado en nuestro corazón. Por eso es que dice que es un testigo veraz. Es decir, veraz es decir verdadero, verdadero. Yo recuerdo que cuando era niño tenía en mi colegio una compañera y era de una iglesia evangélica. Y una vez me llamó mucho la atención porque su hijo lo mandaron a un mandado y regresó. Y entonces, cuando trae las vueltas, el chico decía que le había costado más y la mamá decía que no. Y la señora se fue enojando y comenzó a decirle madrazo venteado a su propio hijo. Pero lo más llamativo es que es lo último que dijo. Y este chino desgraciado me saca de la santidad. ¿Ustedes creen que me saque la santidad? No, es que la santidad es algo permanente, no es algo que se coloca como una chaqueta. Fíjense que a veces nosotros pensamos eso, que la santidad es si yo volteo los ojos hacia arriba, si me coloco 10 camándulas, si digo por mi culpa, aunque la mayoría no dicen eso. Dicen es por su culpa es que me hacen enojar, por su culpa es que me voy a divorciar, por su culpa es que yo me enojo. Entonces ahí vamos mirando hacia dónde nos lleva la palabra de Dios. Miren lo que dice el libro del Apocalipsis, que también fue escrito por el Juan, el apóstol. Vamos a leer. Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir,
de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. La Biblia lanza una pregunta y dice: ¿quién es el fiel? Preguntémonos, ¿soy yo una persona fiel? Cuando yo mismo me pregunto, ¿soy una persona fiel? Normalmente tengo que pensar, ¿soy coherente entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso? Hay gente que dice: yo no soy deshonrada, yo no robo a nadie. Pero no es honrada con ella misma, porque dice una cosa y hace otra. Actúa con incoherencia. Entonces, cuando nosotros aquí encontramos esta testigo fiel, es este mismo testigo fiel que está aquí, con toda la transparencia, con toda la desnudez, con toda la coherencia. Mire, la coherencia fue la que lo llevó a la muerte en cruz. Y no renunció, y no le sacó el cuerpo. No sucede como sucede hoy. Ustedes saben que se habla de la sociedad líquida. Y la sociedad líquida, ¿qué es? Adaptarme a lo que me convenga. Por eso ustedes notarán a nivel político, las personas se adaptan a los que lo convienen. No hace unos meses todo el mundo decía: vamos el cambio, Petro, Petro, Petro. Y ahora que dicen: échale en candela, desgraciado. Los mismos. Es así. Es decir, si conviene, dice, ese es nuestro líder. Si no conviene, quemémoslo. La incoherencia es la que nos lleva precisamente a que nosotros actuemos sin amor. Miren algo bello que dice, leamos todos: al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. El testigo fiel es un testigo que ama y es un testigo también que está dispuesto a derramar la sangre, combatiendo el pecado. Y sobre todo, nunca olviden ustedes son sacerdotes, ustedes. Recuerden que ustedes por el bautismo tienen una triple unción como profetas, sacerdotes y reyes. En el bautismo ustedes fueron consagrados a Dios. Porque hay veces en que las personas dicen: es que ustedes los sacerdotes son los que tienen que vivir la castidad. Y algunos incluso dicen cosas riéndose, pero que son incoherentes. Una vez me decía un señor: del ombligo para arriba soy de Cristo, de aquí para abajo que mi Diosito me perdone. Pero eso se lo he entregado a las viejitas. Es eso, la incoherencia de... Mire, ¿cuál era vean, los discípulos llegaron a tener ese testimonio interior, pero no tenían, oiga bien, para dar testimonio exterior. Recuerden ustedes y dirán ustedes: ¿de dónde saca eso? Hay dos textos que nos iluminan eso. Recuerden que cuando Jesús resucitado se aparece en el capítulo 20, le dice el día de la resurrección: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que se los retengan les quedan retenidos. Mire, cuando aquí dice ellos fueron perdonados, esa unción del Espíritu Santo nosotros la necesitamos, las dos unciones. La unción de la santificación, de la transformación, del conocimiento interno. Es por eso que ahí es donde comenzamos a funcionar mal.
Si yo no me reconozco pecador y no dejo que el Espíritu de Dios venga y me arranque de raíz el pecado que hay en mí, pues no estoy teniendo un conocimiento interno. Entonces por eso fue que después les dice a ellos, prepárense durante ¿cuántos días? No, 40 días se le apareció, pero los puso a orar durante ¿cuántos días? 10. Y algo que se cumplieron los 50 fue que vino Pentecostés. Miren, aquí está el texto bíblico que les digo. Van a leerlo todo fuerte. Al atardecer de aquel día, estando cerrado. Vea, aquí les da la paz y después sigue el texto hablando que no solamente con la paz les da el perdón de los pecados. Por eso es tan importante, mire, hay gente que no se confiesa por ignorancia, pero cuando usted se confiesa y el sacerdote le está imponiendo las manos, lo que está pidiendo es, le está derramando el Espíritu de Dios para que tengamos la fuerza para no caer en el pecado. Está dando el poder ¿para qué? Para que ese conocimiento interno, esa unión con Dios no se pierda. De allí que es lo contrario, hay algunos que dicen, ¿y yo para qué me confieso si voy a volver a seguir pecando? ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona cree que para acercarse a Dios es un esfuerzo de ella, no una gracia de Dios. Oiga bien, no una gracia de Dios. Tenga eso en cuenta, porque si no tenemos eso en cuenta podemos estar muertos en vida. Eso es igualito que cuando usted está en un encuentro como este y ya hay alguien que cerró los ojos. Y entonces yo estoy listo a decirle, dale Señor el descanso eterno. Porque su cuerpo está aquí, pero su alma está en el tercer cielo. Mire, entonces ellos estaban encerrados por miedo. Y Dios les promete el Espíritu Santo para dar ese testimonio exterior. Solamente, oiga bien, dice, ustedes son testigos de estas cosas, pero solamente es en Pentecostés donde ellos abren el corazón y comienzan a hablar y comienzan a anunciar. Mire, esta promesa es la que todos nosotros a diario debemos pedir. Ustedes clamen, mire, la oración, la primera novena que existió en la tierra fue la del Espíritu Santo. Vivimos derrotados muchas veces porque sencillamente no pedimos el poder del Espíritu Santo. Dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por favor, van a hacerlo conmigo. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Para tener conocimiento interior, experiencia interior, transformación interior y para dar testimonio exterior. Finalmente, hermanos, mire, el testigo es elegido por Dios. Pues le has de ser de testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Mire, no es lo mismo que yo diga, y ahorita que viene nuestro hermano Ronald nos va a contar muchos testimonios, nos va a predicar. No es lo mismo como que yo diga, mire, yo soy testigo de que Dios está vivo. Yo estaba en silla de ruedas y Jesucristo me curó. El que cuenta eso en su vida es muy diferente que el que no lo ha visto.
El que no lo ha vivido dice, no, pues allá se levantó una señora y yo no sé si la tenían cuadrada para que levantara la silla de ruedas, quién sabe quién la llevaría. Es decir, el que no es testigo está con el espíritu de crítica y de duda. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento interior. Fíjese cómo muchas personas hasta del poder de Dios dudan. Y hacen hasta chistes bobos. Ay, no, que es que Jesús le dijo a Pedro que fuera parándose en esta piedrita y en otra, y por eso fue que no se hundió en el mar. ¿No han escuchado esos chistes bobos de la gente? Sí, que entonces le dijo, no vaya a pisar donde no, y así no se hunde, y les hacemos creer que usted caminó sobre las aguas. Mire, el testigo es elegido por Dios, y esto es importante. Es capacitado por Dios. Oiga bien, ¿capacitado por quién? Por eso necesitamos capacitarnos. Aquí yo les he entregado unas hojitas y les he dicho, mire, esta parroquia necesitamos lectores, necesitamos ministros de la comunión. Que, a ver, alguien dirá, pero aquí hay. Aquí nunca deja de haber la necesidad de personas para servir. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser misioneros. Existen en otros países parroquias que, por ejemplo, cuando tienen hartos catequistas, cuando tienen hartas personas capacitadas, ellas van a ayudar a las parroquias que se están formando. Aquí en nuestra arquidiócesis eso se le hace raro a la gente, pero eso debería ser lo normal. Levántate y ponte pie porque me ha parecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Hechos 26, 16. Otra característica, el testigo es fortalecido por Dios. A ver, mujeres, fuerte leamos este texto. Noten una cosa, eran pescadores, eran personas sencillas. En la antigüedad los pescadores no quiere decir que fueran los más pobres, no, eran personas sencillas. Y esto es muy importante. Mire, eran hombres sin instrucción ni cultura, pero que estaban maravillados. Mire, uno se maravilla es del estilo de vida que viven las personas, de lo que hacen las personas. Yo recuerdo en Porfía una señora que un día fuimos, viejita ella, de edad, y entonces ella tenía creo que como unos 110 años, todavía está viva. Y entonces la hija le dice a ella, pues padre, ¿qué le va a confesar a mi mamá? Mamá se la pasa aquí en la cama. Y con una sabiduría la viejita le dice, es que no basta con que uno haga cosas malas, mija. Hay cosas buenas que uno deja de hacer. Mire lo bonito, hay cosas buenas que uno deja de, y las que más deja de hacer son esas. Por eso, es decir, cuando uno se hace amigo del Espíritu Santo, él interiormente lo va capacitando, fortaleciendo, iluminando. El primer testigo fue Esteban. Recuerde que fue apedreado, y leamos este texto. Él fue testigo de Cristo vivo y glorioso. ¿Qué fue lo que dijo? Mire, yo estoy dispuesto a morir porque yo creo en Jesucristo vivo y resucitado. Lean por favor todos. Y dijo esto viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que esté en pie a la diestra de Dios. Es decir, murió de esa manera. El testimonio va a tener sufrimiento. Es decir, miren, nosotros no podemos vender una idea falsa que hoy en esta época la venden muchas iglesias, y es que si yo sigo a Cristo, a mí me tiene que ir todo bien. Es decir, como si fuera, sigue a Cristo y aquí tienes plata, poder,
y sobre todo prestigio, tiene las 3 P's: plata, poder y prestigio. No, la huella de Él es la misma nuestra. Es decir, nunca se imaginen que en la vida no vamos a tener pruebas. Si el Hijo de Dios las tuvo, ¿por qué nosotros no? Por eso dice, dar testimonio equivale a seguir lo mismo de Cristo. Perdón, se me fue un poquito. Dice, miren lo que pasaba al contrario con los primeros apóstoles. Lean fuerte todos ellos. Dice, por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por mi nombre. Yo recuerdo en Acacias un señor que daba testimonio, pero de esto. La esposa comenzó a ir al grupo de oración, comenzó a entrar a la iglesia a servir. La humillaba, la despreciaba, vaya que el cura le dé de comer. Usted con esas viejas allá que no hacen sino lamber ladrillos. Vea, ella nunca le respondía nada, nunca. Se aguantaba los ultrajes, las humillaciones y lo trataba con más cariño. Y eso fue lo que hizo que él llegara a la iglesia. ¿Qué ocurre normalmente en otros casos? Ocurre lo contrario, que comienza a insultar a la señora que viene a la iglesia y la que está en la iglesia comienza también a insultarlo. Desgraciado, que usted le va a tocar un poquito de infierno, y llega de la iglesia y pelea hasta porque el gato del vecino se orinó. ¿Qué culpa que el gato del vecino se haya orinado en su pasillo? Es decir, por eso dice, dignos de sufrir ultrajes en su nombre. Esta es una frase del Papa Juan Pablo II, que la dijo para nosotros en Santo Domingo, República Dominicana. Si han encontrado a Cristo, vivan a Cristo, vivan con Cristo y anúncienlo en primera persona. ¿Qué está diciendo? Anúncienlo con la experiencia interna, con el conocimiento interno. Por eso es que la palabra de Dios, cuando San Pablo aquí dice, mire, para mí la vida es Cristo y la muerte una. Pero que ojalá no vayan a decir ustedes, como decía un señor, la muerte es una ganancia. Ya no pago luz, teléfono, agua, recibos, ni las deudas que me tienen fregado. Es una ganancia. Mire, quedémonos con esta frase para cerrar la enseñanza. Si han encontrado a Cristo, vívanlo, anúncielo en primera persona. Sobre todo, mire, ¿qué es lo que hace que el testimonio sea vano? Donde nosotros no tenemos una convicción hecha, que se note en mí, oiga bien, que internamente se note en mí el cambio, que se note que soy más amable, que soy más tranquilo, que soy más alegre, que soy más amable. Yo les puedo contar una cosa que hace tiempo yo me la hice como un propósito. Y creo que hasta ahora me ha ayudado muchísimo. Cuando yo era niño, un sacerdote estaba desesperado en la parroquia porque hacía mucho ruido los chicos y se viene furioso y a pegarle a los chinos, y los otros yo estaba descuidado y fui el único que me gané la cachetada. ¿Y qué me hice propósito como sacerdote? Procurar nunca estar enojado con los fieles. Yo prefiero, cuando me siento muy cansado, muy agotado, es decir, descansar. Muchas personas por cansancio son una fiera, es decir, son de amarrar como los micos. Espero que usted no tenga por hoy uno al lado, que diga, hoy estás de amarrar. Pero mire, no mostramos una convicción si somos hombres de paz cuando somos violentos.
No presentamos la fuerza seductora que su persona nos ofrece. Yo que voy a querer ser un cristiano y que me hablen de un cristiano y que me hablen de la belleza de la Virgen y de todo, cuando esa persona no seduce, es decir, no convence porque en su vida no se nota. Mire, el Espíritu Santo es como ese soplo que infunde nueva vida a la iglesia. Y esa nueva vida se tiene que dar en nosotros, es decir, destruir todo lo que se opone a la santidad. Leamos este texto y con este finalizamos la enseñanza. Todos. Fíjense, con poder, el Dios Todopoderoso nos da ese poder. Oiga bien, porque Él nos va a tocar la conciencia, Él nos va a iluminar cuando estamos en el pecado. Y sobre todo, oiga bien, Él nos va a indicar el camino siempre de lo que es bueno y de lo que es amable. Vamos por favor a ponernos de pie. Claudia, ¿podemos hacer las letanías al Espíritu Santo? Mire, yo los invito, consígase en la novena. Y no solo por ahora. Pero la Virgen misma en Medjugorje nos lo dice, mire, si ustedes tienen el Espíritu Santo, lo tienen todo. Si nosotros clamamos al Espíritu Santo, vamos a tener ese conocimiento, esa experiencia interna. Esa experiencia interna, ese conocimiento interno de Dios, absolutamente nadie nos lo puede quitar. Nadie. Jamás. Por eso ellos los podían querer matar, pero nadie se los podía quitar. Vamos a mirar las pantallas y vamos a clamar las letanías como parte ya de nuestra novena de este día. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, te alabamos y te bendecimos. Los varones hacemos la primera parte, las mujeres dicen, ven a nosotros. Espíritu del Señor, Dios de Israel. Ven a nosotros. Espíritu que posees todo poder. Ven a nosotros. Espíritu fuente de todo bien. Ven a nosotros. Espíritu que embellece los cielos. Ven a nosotros. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo, Espíritu de fortaleza, Espíritu de ciencia, Espíritu de piedad, Espíritu de temor del Señor, Espíritu inspirador de los santos, Espíritu prometido y donado por el Padre, Espíritu de gracia y de misericordia, Espíritu suave y benigno, Espíritu de salud y de gozo, Espíritu de fe y de fervor, Espíritu de paz, Espíritu de consolación, Espíritu de santificación, Espíritu de bondad y benignidad, Espíritu suma de todas las gracias. Todos, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Todos, asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal.
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad.